Diputados que formularon preguntas hasta por 10 minutos en este bloque. Adelante, secretario. Gracias, diputado. Bueno, comenzando con el primer tema, el aborto. Mira, del total de embarazos que existen, normalmente, sin que sea producto de un aborto provocado, ¿verdad?, el 30% de los embarazos terminan en abortos, de forma natural. ¿Por qué? O porque viene mal el producto, porque no se desarrolla bien, porque hay problemas placentarios, porque hay una enfermedad de la mama. En el sector salud nunca preguntamos si se provocó o tomó algo o no tomó, y actualmente pueden tomar pastillas para producirse un sangrado. Si llega una paciente con un aborto en evolución o un sangrado, se le atiende como cualquier persona y no se hace ninguna investigación. En los servicios de salud nosotros trabajamos de acuerdo a lo que la ley dice, y la ley dice en Zacatecas que hay 3 causales para realizar un aborto. En una violación, que diga un juez, ¿verdad?, en caso de que ponga en riesgo el peligro de la madre, o cuando hay alguna malformación que va a poner en peligro al feto y que se acepta a los familiares que se produzcan. De otra forma no podemos evitar un aborto. Y así es como se sigue manejando. En cuanto cambie la legislación y digan que hay otro tipo de leyes, bueno, pues veremos cómo vamos a funcionar. El Hospital de la Mujer de Fresnillo, hemos mencionado varias veces, hubo una inversión de 170 millones de la Federación, ya está totalmente utilizado. Nos dieron 100 millones para equipamiento, ya tenemos el equipo completo. El gobierno del estado autorizó 60 millones de pesos que se acaban de licitar, y el compromiso con el constructor es que para diciembre está terminada toda la parte externa, la volumétrica, rodamientos y demás. ¿Qué faltaría? Se había hecho el compromiso con el municipio de Fresnillo en la edición pasada, y ellos iban a hacer el albergue para las pacientes del Hospital de la Mujer. Hemos seguido hablando con el presidente municipal y dice que sí lo va a meter, ya sea en fondo minero o de alguna otra forma, y si no también lo estamos tramitando en México, pues se necesitan cerca de 16 millones para acabar con eso. El hecho de que se abra ese hospital nos va a desimpactar el Hospital General de Fresnillo aproximadamente en el 50-60% de las atenciones, porque son ginecología y obstetricia. El otro día hicimos un recorrido con el presidente municipal, con los medios de Fresnillo, para que vieran cómo está terminado prácticamente. Ya mandamos la plantilla, la estamos trabajando en México, pero me dicen, espérate a que recambie la Ley General de Salud y cómo se va a hacer, ya sea a través del instituto, pero este año aparentemente no hay plazas. Estoy yendo constantemente y platicando con la gente de México, viendo cómo logramos esta transición, ¿verdad? En la Ley de Salud Mental ya se hizo el Consejo, en el Consejo participa DIF, participa Secretaría de Educación y nosotros en Salud. Nosotros en Salud sí trabajamos todos los problemas de salud mental. La ley va más enfocada a que haya gente preparada en las escuelas para hacer detecciones oportunas, y eso tiene que llevar un presupuesto que tiene que ir para la Ley de Salud Mental. No existe actualmente. El reglamento ya se trabajó, lo tiene la Secretaría de Educación, lo tenemos nosotros, lo tiene que autorizar aquí Federico Soto y su área jurídica, y en cuanto esté lo daremos a conocer, y entonces ya invitaremos a otras instancias para que se presten y nos ayuden a completar ese reglamento. Remesa, se le dieron 26 ambulancias nuevas a principio de año. Los municipios tienen ambulancia, la mayoría de ellos. Lo que hemos encontrado es que muchas veces la ambulancia no se usa para lo que es. O sea, si vemos noticias en diferentes lados, llevaban a pacientes a consulta, y la ambulancia no es para llevar paciente en consulta, es para llevar un paciente que tiene impedimento para ir en otro medio de transporte. Se le ha dado a Remesa, se le ha dado a Protección Civil, las que logramos rehabilitar para que esté más reforzada toda esta área. En cuanto a las adicciones, lo estamos trabajando en la red de municipios saludable. Hay 35
municipios que tienen un comité contra las adicciones, se dan pláticas en las escuelas, se hacen detecciones, se van psicólogos a hablar con los jóvenes para ver, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién es el primero que se va a dar cuenta cuando un muchacho cambia su actitud, cambia su proceder? Pues la familia. Entonces necesitamos que los detecten en etapas tempranas y con todo gusto se les da el soporte y el tratamiento, no nada más al individuo como mencionaban, sino a la familia completa para tratar de reintegrarlos, ¿verdad? En cuanto a el servicio vespertino, a nivel federal ellos dicen qué tipo de unidad es y qué servicio debe de tener en qué turnos. Y las unidades de primer nivel, el único turno que tienen es el turno de la mañana. Antes teníamos pasantes que estaban ahí, vivían ahí, dormían ahí, pero cambió la ley a nivel federal. Ahora un pasante no puede trabajar más de 8 horas, ni puede quedarse los fines de semana. Entonces, de alguna forma tenemos que ir supliendo eso. Como bien decía el diputado, algunas veces las presidencias pagan un médico, da consulta ahí y usa los medicamentos de ahí, y hay varios municipios en que tenemos esta forma de hacerlo. Prospera era un programa muy noble y tenía 3 componentes: salud, educación y nutrición. Le quitaron 2 componentes, salud y nutrición, y quedó exclusivamente el componente educación. Entonces, con el hecho de estar inscrito el muchacho en una escuela, reciben, ya no van a pláticas, bajó el número de pacientes que iban a pláticas y control de enfermedades crónicas, el número de control de enfermedades o de embarazadas. No les interesa el suplemento alimenticio que se les da, lo distribuimos a toda la población, no nada más a la población Prospera. Y hay un nuevo programa que se llama UO13, en el cual entraron una serie de situaciones, nos dieron dinero apenas ahora en agosto para recursos humanos, se contrataron 72 gentes, fueron 42 médicos generales, un médico especialista, 15 enfermeras, 6 nutriólogos, 8 psicólogos, ¿verdad? Se puso una parte de ese dinero, porque así venían las reglas de operación, para dignificación de unidades médicas, y se ha hecho dignificación, impermeabilización y mantenimiento en 26 unidades, y se contempló otra cantidad para comprar equipamiento a 54 centros de salud y 6 hospitales comunitarios. No sabemos si el año que entra va a seguir el mismo presupuesto o va a seguir el mismo programa. Eso es una incógnita. Entonces, el problema ahí es de los programas federales y de los convenios que hay que firmar cada año. Por ejemplo, en caravanas, el presupuesto para pagarle al personal llega a partir de abril o mayo, pero la gente está trabajando todo el año, y servicios de salud tiene que pagarles ese tiempo, aunque nos llegue el dinero hasta abril o para mayo, como dice la canción. Entonces, sí nos ha afectado, nunca habíamos tenido tanto problema de flujo de efectivo para qué hacer. Que sí hemos prevenido, sí, lo que se ha comprado actualmente nada más en recursos materiales, que son todo lo de material de curación, son arriba de 30 millones de pesos en compras directas. El problema es que el Estado no pone para compra de medicamentos y material de curación, todo el dinero es federal, y es dinero federal que está en la TESOFE, entonces no puedes hacer uso de él hasta que ellos te vayan diciendo: aquí tienes este presupuesto, puedes ejercerlo, haz tu compra o haz tu asignación. Entonces, cuando vamos nosotros pudiendo decir, sí se pensaba que lo pudiéramos hacer antes, pero la función pública no te permite hacer ninguna licitación si no hay disponibilidad presupuestal. Y hasta que nos van diciendo, ahí está el dinero, pueden utilizarlo, es conforme vamos haciendo las cosas. Las unidades que tenemos en el Estado está dividido, una parte lo atiende IMSS Prospera, ahora IMSS Bienestar, que son cerca de 100 unidades de primer nivel. Nosotros tenemos 151 centros de salud, ¿sí? Tenemos 11 hospitales comunitarios, 4 hospitales generales, un hospital de la mujer, uno de salud mental,
Tenemos cerca de 15 UNEMs de capacitis, adicciones, mental, hemodiálisis, urgencia, oncología y dedicam. Una unidad de salud bucal, un CAS de adicciones, o sea, en total tenemos 265 unidades médicas que dependen de la Secretaría de Salud. En quejas, si ponemos el número de atenciones, que son más de 1,5 millones de atenciones anuales que tenemos, las quejas no llegan a ser ni siquiera el 1%, y a todas se les da atención. Sí tenemos falta de medicamentos en algunos casos y en algunas unidades, sobre todo cuando no se hace la contrarreferencia para poder situar el medicamento del paciente en una unidad de primer nivel, ¿verdad? En material de curación, aunque no se tiene todo ni de la calidad, porque es lo que nos ha llegado de la Federación, y hay quejas respecto a ello, ¿verdad?, que las hemos hecho por escrito para pedir otra serie de insumos, tenemos que seguir esperando a ver qué es lo que nos va a llegar, en qué cantidades y cada cuándo, porque de las 161 nos han llegado 40 y todavía tenemos un problema de distribución a nivel federal. La limpieza en la mayoría de los hospitales está subrogada. En los hospitales de primer nivel, la presidencia nos ayuda y la comunidad con la limpieza de las unidades. Y todo lo que nos preguntó el diputado Omar, si me hace sus preguntas por escrito, se lo contesto por escrito, porque no alcanzo en estos 10 minutos a contestar todo lo que va a haber. Mándeme. Para eso obra en la Gaceta. Ahí le pido a su personal que las agarren y me responda, por favor. Claro que gracias. Sí, con todo gusto, ¿verdad? En la comisión de arbitraje médico no se ha hecho también, va de acuerdo al presupuesto, se necesita contratar un agente que no tenga relación con los servicios de salud, un abogado, una secretaria, un local que no sea de la Secretaría para que pueda atenderse, ¿verdad? Y hasta ahorita, como mencionaban, el presupuesto para la Secretaría son 600,000 pesos, el presupuesto de los servicios de salud de Zacatecas, que aparentemente es muy grande, lo que da el Estado son cerca de 460 millones de pesos. Los 2,500 millones de pesos es dinero federal. Y de todo este presupuesto, el 80% es para pago de personal, o sea, nos queda un 20% para mantenimiento de equipos, para mantenimiento de infraestructura, para compra de medicamentos, para luz, agua, gas, todos los servicios que se dan, gasolina, mantenimiento de ambulancias, vehículos y todo lo demás. El año pasado se expuso aquí en el comité, en la Comisión de Salud, y el presupuesto que solicitábamos al Estado era cerca de 800 millones de pesos más para poder solventar. Nosotros quisiéramos de alguna forma incidir en la seguridad de los trabajadores que todavía no tienen contrato fijo, pero hacer una retabulación para personal médico o paramédico, porque ya se hizo en administrativos, se hizo con médicos generales, con médicos especialistas, nos falta la rama paramédica, implica una erogación de cerca de 40 millones de pesos anuales que tendrían que ser irreductibles. Si los tenemos, con todo gusto hacemos la retabulación, y lo que estamos esperanzados es que con estas 400 plazas que nos autorice la Federación podamos regularizar a muchos de los compañeros.